Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Este día ya le mando a la Virgen de Lourdes, todos los que llevan el nombre de Lourdes. Y también es la jornada de los enfermos. Así es que vamos a rezar por todos nuestros hermanos enfermos, aquellos que están en situaciones tan difíciles, aquellos que están pasando por situaciones de enfermedades también terminales. Pues tu maranga, tú para que les pueda curar también, y hoy especialmente por intercesión de la Virgen de Lourdes. Del libro del Génesis, capítulo 1, del 20 hasta el capítulo 2, versículo 4a. Dijo Dios: bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Luego continúa, queridos amigos, en el versículo 26, y vio Dios que era bueno, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo, y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y después, así quedaron concluidos el cielo y la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Queridos amigos, estos elementos nos hacen recordar simplemente que toda la creación depende de Dios. Toda la creación es hechura de Dios. Primero prepara para que al final, en el sexto día, nos crea a nosotros los hombres. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primera característica, el plural. Hagamos. Comunidad, queridos hermanos. Hagamos al hombre. Quiere decir que nosotros, al ser creados a imagen y semejanza, siempre nos vamos a mirar en ese gran espejo que es Dios, comunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, con la libertad, con la inteligencia, con la voluntad y con la capacidad de amar. Que Él fue a descansar. El descanso de Dios, el Shabbat, el descansar, el retirarse, pero sobre todo el poner en nuestras manos ahora la responsabilidad de llevar adelante la creación. Así es que, queridos hermanos, si las cosas no funcionan bien en nuestra sociedad, la ya aplazaron y la ya perdieron 6-0 en nuestra organización social, no es por culpa de Dios. La Lamboriajunda ahí porque ñande yara o ya poja y pota lamboriajú o ñande bidebe. Upea porque ñande ya plaza. Anda ya y puruponay, anda ya poponay beñande yara y ñande. Entre nosotros no tiene que haber desigualdades. Entre nosotros no tiene que haber multimillonarios y gente que no tiene que comer. No. Tendríamos que ser más generosos, tendríamos que verdaderamente convertirnos hacia Dios y tendríamos que trabajar más seriamente por el bien de la comunidad, por el bien y la dignidad de cada uno de nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.